estamos orando en estos 10 días por ser una iglesia de gracia. Y yo quiero compartirles algunas cosas que Dios puso en mi corazón en cuanto a esto. O sea, que estamos orando, qué es precisamente, qué es lo que anhelamos ver cuando hablamos de ser una iglesia de gracia. ¿Cuáles son las características de una iglesia de gracia? Si no estuviste hace 8 días, te recomiendo el excelente mensaje de Pepe Chema. Ahí está en redes, puedes buscarlo. Y la verdad fue un muy buen mensaje de la gracia de Dios. Y bueno, hay una iglesia en el Nuevo Testamento, una iglesia que puede ayudarnos a entender lo que es una iglesia de gracia. Nos puede ayudar dándonos su propio ejemplo. Ahora, esta iglesia no es una iglesia muy sobresaliente en la Biblia, ¿sí? No es una iglesia, por ejemplo, se dice muy poco de ella, y de lo poco que se dice, creo que podemos sacar lecciones pero muy valiosas. Esta iglesia, por ejemplo, no tiene una carta escrita por el apóstol Pablo, como está la carta a los romanos, las 2 cartas a los corintios, la carta a los efesios. No hay una carta para esta iglesia. Tampoco es una de las 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis, las 7 iglesias de Asia, como Éfeso y Esmirna y la Odisea, etcétera. O sea, no figura mucho esta iglesia. Y aún lo que se dice en el libro de los Hechos es poco. Esta es la iglesia de Antioquía. Y déjenme platicarles, en lo personal, esta iglesia por muchos años, yo creo que desde que estaba yo unos 19, 20 años, es una iglesia que ha llamado mucho mi atención por diferentes cosas. Una de ellas, el capítulo 11 de Hechos, versículo 26, dice de esta iglesia de Antioquía, hablando de Antioquía, donde por primera vez a los creyentes se les llamó cristianos. Es decir, el nombre cristianos nació ahí en esa iglesia de Antioquía. Y por muchas otras cosas ha sido una iglesia que ha captado mi atención. Y hoy vamos a leer varios versículos. Yo estuve dudando, yo sé que a veces la lectura puede ser larga, pero qué oportunidad tan magnífica tenemos el día de hoy de poder leer juntos todo un capítulo de la Biblia, ¿sí? En Hechos 11, vamos a leerlo porque aunque no habla la primera parte de Antioquía, sí es relevante lo que está ahí sucediendo. Si alguien no tiene todavía el QR, levanta la mano si no te han dado el QR para que puedas leer en tu teléfono. ¿Alguien no lo tiene? ¿Sí? ¿Todos tienen la guía y los versículos? Ok. Bueno, entonces empezamos leyendo Hechos capítulo 11. Es un capítulo muy interesante y este capítulo es como un parteaguas en la historia de la iglesia, un parteaguas en el Nuevo Testamento. Dice: los apóstoles y los hermanos de todo Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. O sea, esta es la primera ocasión en que se menciona que gente no judía estaba recibiendo la palabra de Dios. También a los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron. ¿Quiénes son los defensores de la circuncisión? O sea, los judíos, los ortodoxos, los que defendían la ley, ¿sí? Diciendo, fíjense la crítica que le hicieron a Pedro: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Lo que va a relatar Pedro es lo que sucede en el capítulo 10 de Hechos, en el capítulo anterior, cuando Pablo va a la casa de Cornelio. Ok, pero aquí lo relata Pablo en el capítulo 11. Dice Pedro, entonces Pedro comenzó a explicarles lo que había sucedido. Dice: yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en éxtasis una visión. Y cuando estaba yo ahí, vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana, que suspendida por las 4 puntas bajaba hasta donde yo estaba, esta sábana gigantesca. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y yo repliqué: de ninguna manera, Señor. ¿Cómo me pides que yo mate a estos animales y me los coma? Jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo y me dijo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames inmundo o impuro. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían venido a verme.
y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos que me acompañaban y entramos en la casa de aquel hombre, Cornelio, el del capítulo 10. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Aquí Pedro hace referencia a Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo. Dice: oye, éramos puros judíos, acá eran puros gentiles, puros romanos. Cornelio era un centurión romano y estaba un montón de gente comiendo ahí. Dice: yo estaba hablándoles y al estar hablando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y de hecho la gente empezó a hablar en lenguas también, como en Hechos 2. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Hasta ahorita no hemos entrado a Antioquía. Ahora entramos a Antioquía en el versículo 19. Fíjate cómo dice: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia. En Hechos 7, ¿sí? Esteban había sido apedreado y testificó un mensaje increíble. Y al final del capítulo, creo que de hecho más bien el primer versículo del capítulo 8, dice que los que apedrearon a Esteban le quitaron la ropa y trajeron la ropa y la pusieron a los pies de alguien que se llamaba Saulo de Tarso. O sea, Saulo era el que estaba, déjenme decirlo así, autorizando este asesinato del que estaba dando testimonio de Jesús, que se llama Esteban, ¿sí? Ahora, los que se desató una persecución y los cristianos se fueron por todos lados y llegaron hasta Fenicia, Chipre y, léelo conmigo, ¿cuál ciudad? Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Hasta aquí nuestro mensaje, la verdad, es para nosotros porque somos la raza pura, ¿sí? Nadie más, porque esos son puros, son inmundos como los animales que bajaron en la sábana, ¿sí? Excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas desordenadas, desobedientes, ¿sí? De Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, a los gentiles, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y ellos mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Bernabé llega a Antioquía, donde un gran número se convirtió al Señor, y dice que vio las evidencias de la gracia de Dios en Antioquía. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y un gran número de personas aceptó al Señor. Yo creo que ahí en Antioquía se desató una especie de avivamiento con todo tipo de personas llegando al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Entre el capítulo 7 y 8, cuando asesinaron a Esteban, está el capítulo 9, cuando Saulo se convirtió. Y cuando Saulo se convirtió, Jesús lo llamó y le dijo: tú vas a ser mi instrumento para llevar el evangelio a los gentiles. Entonces, cuando ve Bernabé que hay una iglesia de gentiles no judíos que recibieron la gracia de Dios, dice: caray, yo conozco a uno al que el Señor lo llamó a este tipo de situaciones. Y va a Tarso y busca a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Y durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía, y uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda
a los hermanos que vivían en Jerusalén. Y así lo hicieron, mandaron su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Ahí termina el capítulo 11 con este acto de generosidad. Nos brincamos al capítulo 13 y leemos 3 versículos nada más. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros: Simeón, apodado el Negrorro; Lucio de Cirene; Manaén, que se había creado con Herodes el tetrarca; y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo les dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar y orar e imponer las manos, los despidieron. Esta es la iglesia de Antioquía, lo que acabamos de leer. Esta iglesia, como ustedes se dieron cuenta, salta a la escena del libro de los Hechos en un momento muy crítico y revolucionario. No habían llegado a la fe los gentiles todavía. Pedro está orando en una ciudad que se llama Jope, allá en una azotea, y ve que baja la sábana con todo tipo de animales. Y la voz del cielo dice: Pedro, levántate, mata y come. Dice: no, Señor, ¿cómo crees que voy a comer algo que es impuro? Y Dios le dice: ah, caray, resulta que tú eres más santo que yo. ¿Sí? Porque esto yo ya lo purifiqué, a esto yo lo llamo puro y tú lo quieres llamar impuro. Levántate. Y Pedro no quiso comer. Y dice, se fue para el cielo, y en eso tocan la puerta y me invitan a que vaya a casa de unos gentiles. Llego a predicar en la casa de Cornelio, estoy hablando y el Espíritu Santo cae sobre ellos. ¿Quién iba a ser yo para impedir la obra de Dios y del Espíritu Santo al tocar a este tipo de personas? Inmediatamente después sale la iglesia de Antioquía. ¿Sí? Los apóstoles en Jerusalén dicen: ¿qué está pasando con los gentiles? Ya pasó con Cornelio en esa ciudad, ahora resulta que allá en Antioquía. A ver, Bernabé, por favor, ve y checa lo que está pasando allá en Antioquía. Y Bernabé llega y se le cae la quijada, porque ve las evidencias de la gracia. Dice: no puedo creerlo, estos cuates son gentiles. Ahora tenemos que entender que no es nada más una cuestión de nacionalidad diferente, ¿sí? Para el judío, el gentil, como ahorita vamos a leer en Gálatas, era un pagano pecador. El gentil, lo hemos dicho varias veces, el judío se refería al gentil como un perro. En otras palabras, ¿eres judío o eres perro? Todo lo demás son perros. Y Bernabé llega y ve que hay perros, pecadores paganos, convertidos a Jesús, que habían recibido el evangelio, y después empieza a predicar y un gran número se convierte al Señor. Dice: esto no puede ser más que la gracia de Dios. Vio las evidencias de la gracia de Dios. ¿Cuáles son entonces algunas de estas evidencias de una iglesia de gracia? ¿Por qué nosotros en Fuente de Vida 2000 años después estamos orando por ser una iglesia de gracia? La primera de ellas, ¿sí? Y ahorita voy a tratar de explicarles. Esta gente en Antioquía tenían algo: sabían que sus pecados habían sido perdonados, y por lo tanto no había entre ellos un ambiente de condenación. Pablo, en la carta a los Gálatas, y ahorita vamos a ir a ella, habla de la integridad del evangelio. Cuando estos cuates llegaron, ¿sí?, a Fenicia, a Chipre y Antioquía, empezaron a predicar, le dijeron a la gente: a que ni sabes qué, eres un pagano pecador, eres un perro, pero a que ni sabes qué, Jesucristo murió por tus pecados y hoy puedes ser perdonado de tus pecados. Sí, tú puedes ser perdonado de tus pecados y puedes ser libre de toda condenación. ¡Wow! Y la gente empezó a llegar al Señor. Como dice Romanos 5:1, esta es la integridad del evangelio. Es el tipo de cosas que ellos escucharon. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante que la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, señor perro, sí, señor pagano pecador, usted puede tener paz con Dios. Ah, caray, yo tener paz con Dios. ¿Que no te das cuenta que soy un gentil, que soy un griego, que tengo un montón de dioses, que hago un montón de sacrificios a otros dioses falsos? Sí, pero en Cristo Jesús puedes ahora ser justificado y tener paz con Dios. Puedes tener una relación de paz con Dios. Ya no te tienes que estar escondiendo de Dios. Ya no te tienes que estar preocupando de que en cualquier momento te va a caer el rayo del cielo por lo que hiciste. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y el capítulo 8, versículo 1 dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús.
Este es el tipo de cosas, ese es el tipo de evangelio que los de Antioquía habían escuchado. Podían ser libres de condenación, podrían estar justificados, podían tener paz con Dios, podían vivir una vida con libertad. Es lo que habían escuchado. Pero fíjese lo que sucedió. Esta gente empezó a vivir en el gozo que trae la salvación. Como dice el rey David en el Salmo, Señor, o sea, cuando él pecó, se acerca a Dios por perdón y en lugar de quedarse ahí en el hoyo, le dice: Dios, por favor, devuélveme el gozo de la salvación. La salvación, familia, la salvación trae gozo. La salvación no trae un cristianismo pesado. La salvación en Cristo Jesús no trae híjole, a ver cómo me porté y a ver cómo me va, a ver si me puedo acercar a Dios o no. No, somos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Somos libres, justificados por la fe, sin condenación. Y esto es lo que habían escuchado. Ahora, Pablo nos relata en Gálatas algunas cosas que habían sucedido. Y es algo terrible, aunque no parezca. Gálatas 2, 4 a 5. Está escribiendo Pablo a los Gálatas y les va a mencionar Antioquía. Pero primero les menciona lo que sucedió ahí mismo en Galacia. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿A fin de qué? O sea, llegaron falsos hermanos y dijeron: oye, espérame, hay algo más. Hay algo más que tienes que hacer. ¿A poco crees que es tan fácil como decir que porque ya crees en Cristo Jesús ya eres salvo? ¿A poco crees que porque Jesucristo y tú dices que Cristo murió por ti y lo aceptas en tu corazón ya no tienes condenación? No, 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 no. Hay cosas más que tú tienes que hacer. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Versículo 5: ni por un momento. O sea, me encanta la determinación de Pablo. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos. O sea, Pablo era un cuate cero legalismo, ¿me entienden? Cero legalismo, ni por un instante, o sea, ni por error pensamos en someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del evangelio. Es decir, o sea, el evangelio tiene una integridad, que es lo que somos en Cristo, como hijos de Dios, que estamos perdonados, que somos salvos, que somos parte de la familia de Dios, que podemos tener comunión libre con Dios. ¿Sí? ¿Sí? No queremos que de ninguna manera se pervierta la integridad del evangelio. Y entonces Pablo en los siguientes versículos les platica a los Gálatas cómo sucedió esto en Antioquía. Fíjate bien. Pues bien, Gálatas 2 del 11 al 16. Cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Es decir, Pablo a Pedro. O sea, por favor, entiende la dimensión de esto. O sea, son los dos gigantes del Nuevo Testamento. Pedro más aún que Pablo, porque Pablo dice: yo ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Dice, le reprendí, le eché cara a cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, es decir, de Jerusalén, es decir, de la iglesia judía, antes que llegaran de allá, Pedro solía comer con los gentiles. O sea, era bien cuate de los gentiles, comía con ellos, la cotorreaba con ellos, era bien libre. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse. Ay, híjole, que no me vayan a ver los hermanos, ¿sí? Que me junto con esta bola de perros pecadores y paganos. Y Pedro empezó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Es decir, llegaron los que querían imponer la ley y Pedro dice: ¿ahora qué hago? Yo era bien cuate de estos perros paganos, pero si estos me ven, van a decir que yo también soy perro pagano. Entonces mejor me separo de ellos y me comporto conforme a lo que la ley dice o lo que ellos dicen que debo de aplicar de la ley. ¿Se está entendiendo hasta aquí? ¿Sí? Y dice Pablo: yo lo reprendí porque era una actitud condenable. Fíjense las palabras tan fuertes que utiliza. A separarse de los gentiles por temor, escucha esas palabras, por temor a los partidarios de la circuncisión, por temor. El proverbio dice que el temor del hombre crea lazos, ¿sí? Y el legalismo, familia, crea lazos, crea temor al hombre, crea estar esclavizados de ver qué me va a decir el hermano, ¿sí? Y entonces empezamos a hacer un montón de cosas. Quizá ustedes lo han escuchado por ahí. Decimos: no, es que hay que hacer esto por testimonio.
Ahora, en mi corta y pobre experiencia como cristiano, yo me he dado cuenta que la mayoría de las cosas que hacemos por testimonio es por testimonio a la policía evangélica, más que testimonio a los que están afuera. Los que están afuera no tienen tanto problema con cualquier comportamiento y dicen, eres un ser humano. Ah, pues eres cristiano, pero veo que tienes algunas fallas. No, pero entre la policía evangélica me tengo que comportar de cierta manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos sí pueden meterme a una esclavitud. Entonces, versículo 13, los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. O sea, Pablo se atreve a escribir en la Biblia que Pedro era un hipócrita. ¿Sí? ¿Por qué nadie dice wow? ¿Por qué nadie dice ay caray? Pablo se atreve a poner en una carta que la van a leer miles y millones de cristianos 2000 años después. Decir, ¿sabes qué, Pedro? Eres un hipócrita, mi querido Pedro. Sí, el Señor te dio las llaves del reino. Sí, caminaste sobre el agua. Sí, lo que tú quieras, Pedro. Pero el día de hoy eres un hipócrita. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Y hasta el mismo Bernabé, o sea, el cuate que había llegado y visto la gracia de Dios en Antioquía, se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Y Pablo dice, cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde una vez más a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, a ver Pedro, ven para acá, y enfrente de toda la iglesia, Pablo tiene las agallas de decirle, a ver Pedro, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, o sea, cuando viniste aquí con los gentiles vivías como no judío, ahora ¿por qué quieres obligar a los gentiles a practicar el judaísmo y sus leyes? Eso, Pedro, tengo mucho respeto por ti y tu nombre figura en toda la Biblia, pero eso es hipocresía, Pedro. Perdóname. Tú veniste como judío, pero con los gentiles vivías como gentil. Llegan los otros judíos y quieres ahora arrastrar a los gentiles a que se comporten conforme a la ley. De ninguna manera, Pedro. Y le dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Aquí es donde lo dice. O sea, nosotros no somos gentiles, somos judíos de nacimiento. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley. ¿Escuchas eso? Nadie es justificado por las obras que demanda la ley. Nadie, en mi lenguaje, nadie puede estar parado en una correcta relación con Dios por las obras que demanda la ley. Nadie, nadie. Bueno, pero es que mis intenciones son buenas. Nadie. Es que a veces me enseñaron, nadie, sino por la fe en Jesucristo. Lo que nos justifica delante de Jesús no es nuestro comportamiento ni nuestro cumplimiento de las leyes y de las reglas. Lo que nos justifica y nos pone en una buena relación pacífica y sin condenación delante de Dios es fe en Jesucristo. También nosotros somos judíos, no somos paganos pecadores, pero también nosotros hemos tenido que poner nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. Porque por estas, vuelve a repetir Pablo, nadie será justificado. Mi querido Pedro, estás pervirtiendo la integridad del evangelio con tu hipocresía y con querer aplicar leyes a aquellos que han sido justificados únicamente por la fe en Cristo Jesús. Esto es parte del ambiente que vio Bernabé cuando dijo, aquí está la gracia de Dios. Aquí hay gente que eran perros. Aquí hay gente que eran de lo peor. Aquí hay gente griega que adoraba a quién sabe cuántos dioses. Pero hoy los veo justificados en Cristo. No puede ser. Y les digo algo, familia, ese es el poder de la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la religiosidad me dice que yo tengo que cambiar para que Dios me acepte. ¿Sí? Y la gracia de Dios me dice que Él me acepta y entonces me transforma. ¡Qué maravilla! La religiosidad me dice que yo tengo que esforzarme a hacer un montonal de cosas para que me pongan la medalla de oro. La gracia me dice, seas quien seas, se te ofrece la medalla de oro
y después empiezas la carrera. No se le- o sea, no se les hace maravilloso. Es maravillosa la gracia de Dios. Y este es el ambiente de gracia que Bernabé vio en la Antioquía. Las evidencias de la gracia. Este es el evangelio que ellos habían recibido. Y por lo tanto, en esta iglesia había una genuina amistad. Esta es la otra evidencia de la que vamos a hablar, donde los gentiles y los judíos podían ser uno. ¿Por qué leímos esos versículos de Hechos 13, 1 al 3? Si te das cuenta, se menciona diferentes trasfondos. Alguien que se crió con el tetrarca, y lo digo con mucho cuidado y respeto, y una persona de color negra, quizá un esclavo. Ambos estaban en la misma iglesia. ¿Podríamos nosotros, por la gracia de Dios, soportar estar en la misma congregación, sentados al lado unos de los otros, con gente de la nobleza y gente, pues no sé cómo se diga el otro, de la plebe, de la raza? ¿Sí? O sea, Antioquía hay gente de toda. Antioquía hay gente de toda. Diferentes trasfondos. El judío y el gentil están juntos, están unidos. De hecho, antes de que llegaran estos que mencionó Pablo en Gálatas, comían juntos el judío y el gentil. ¿Sí? Eran uno. Y déjame decirte una cosa. Ese tipo de gracia y ese tipo de libres de condenación nos dice que la gracia de Dios tiene un poder sobrenatural para liberarnos a ser quien somos. La gracia de Dios, familia, en la iglesia, nos permite tener vulnerabilidad y apertura unos con otros. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios lo que hace es encerrar en un calabozo a la policía evangélica. Y nadie, no tengo que estar temiendo. Puedo decir, estas son mis debilidades. Oye, vi que te enojaste, ¿sabes qué? Sí, necesito tanto la gracia de Dios. Sí. Oye, vi que tienes sí, lo tengo. Es más, no necesito que lo veas, déjame platicarte, este es mi problema. Oye, aquí es donde yo me resbalo. Oye, aquí es donde yo puedo caer, mejor yo aquí no entro. Aquí es donde soy. Yo estaba acordándome de una frase, nadie se asuste, la dijo Kurt Cobain, el cantante de este grupo Nirvana. Este cuate decía, prefiero ser juzgado por quien soy, más que ser aceptado por quien no soy. Eso, yo no sé qué revelación tenía Kurt Cobain, ¿sí? Pero en esto le atinó. En esto le atinó. Dijo, ¿sabes qué? O sea, ¿para qué estar esforzándome para que me acepten siendo alguien que no soy? Mejor que me rechacen por ser quien soy. Pero ¿sabes qué? Más allá de Kurt Cobain, la gracia de Dios nos dice que podemos ser aceptados por quien somos y no rechazados. Amén. Esa es la maravilla. O sea, quiero invitarte, animarte a que te estés imaginando un tipo de iglesia de este tipo. Yo los he platicado y lo he platicado muchas veces, y como siempre digo, tengo pocas historias y ustedes están condenados a escucharlas más de una vez mientras estén aquí sentados. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando conocí a Jesús, ¿sí? Que me encantaba, y no hay el tiempo para que yo les platique algunos detalles, pero me encantaba la música rock, ¿sí? Y gracias, familia, porque puedo ser vulnerable hasta el día de hoy. Me encanta, ¿sí? Me encanta. ¿Y saben qué? Yo me acuerdo cuando me convertí a Cristo, que una de las primeras cosas que me dijeron, ¿sí? En otro lenguaje, pero esto me dijeron: Oscar, qué bueno que llegaste a Cristo, pero entre nosotros hay un código de santidad. Hay un código de santidad donde aquí, ¿sí? Si alguien es santo, no puede escuchar esa música. Tienes que ir a tu casa a romper tus discos, ¿sí? Y luego les platico más, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Yo dije, caray, la música, yo no entendía realmente por qué. Y les soy sincero, hasta el día de hoy no entiendo por qué. Pero bueno, o sea, puedo hacer un caso, ¿verdad? Pero te digo una cosa, lo que yo hacía era escuchar la música mientras los cristianos no me vieran. Y entonces yo tenía, como dice Colosenses, el apóstol Pablo,
tenía una apariencia de piedad. Y por eso el apóstol Pablo dice, todas esas cosas que ustedes hacen, que dejas de comer esto y dejas de tocar lo otro y te cuidas de aquello, dice, todas esas cosas te dan cierta reputación, dice el apóstol Pablo. Te dan cierta reputación de duro trato del cuerpo. Ay, jole, este hermanito de veras se niega y no come carnitas, ¿sí? Te dan cierta reputación de duro trato de tu cuerpo, ¿sí? Pero te digo una cosa, dice Pablo, esas cosas no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne. La carne sigue siendo la misma aunque te escondas de los demás. Y por eso mi queridísimo y respetadísimo John Piper dice, eso es querer poner reglas para vencer los apetitos de la carne. Dice él, es querer pelear contra un tanque de guerra con una pistolita de agua. ¿Sí? O sea, la carne es mucho más poderosa que las reglas que le quieras imponer. La libertad y el poder contra el pecado están en Cristo Jesús y en el poder de su Espíritu. Y en el reconocimiento de mi debilidad, para que entonces Dios me diga, sí, ya ve, yo ya lo sé, pero que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona ahí donde tú eres débil. Y no tratar de demostrarme a mí mismo a los demás. Y ilusión de ilusiones, tratar de demostrarle a Dios cuán fuerte yo soy. ¿Sí? Cuando hay gracia, podemos tener amistad y ser libres y aceptarnos y perdonarnos por nuestros errores. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo nos dice, oigan, perdónense como Cristo los perdonó. ¿Cómo los perdonó? Pues de todo esto. Ok, entonces puedo perdonarte, porque el poder de Cristo es el que me da el poder para perdonar también. Acéptense los unos a los otros. Cuando hay gracia, estas cosas suceden. Amén. Me quedan unos minutos y voy a tratar de aprovecharlos. Esta iglesia de gracia, otra evidencia de gracia, es que esta iglesia estaban abiertos a la guía y a los dones del Espíritu Santo. En Hechos 11:27 y Hechos 13:2 al 4, y en todo el capítulo que leímos se menciona la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Pero en Hechos 11:27 al 28 son los versículos donde dicen, por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. O sea, qué agallas de este profeta. Llegan a visitar la iglesia de Antioquía y el cuate se levanta y dice, oigan, ¿saben qué? A mí el Espíritu Santo me dice que va a haber una gran hambre. Y resulta que sí sucedió, dice Lucas el escritor, sucedió bajo el reinado de Claudio. Esta iglesia estaba abierta. Los versículos que leímos de Hechos 13:1 al 3 dice que la iglesia estaba orando, ayunando, y usan la frase ministrando al Señor. Hay otra versión que lo que dice es poniendo toda su atención en el Señor. Y les quiero decir una cosa, familia. El Espíritu Santo, yo en serio, yo sé que varios de ustedes estarían de acuerdo conmigo. El Espíritu Santo se está encargando de poner nuestra atención en Dios. Nuestra atención está siendo cautivada por Dios. Muchos de nosotros están más inquietos que antes. Muchos de nosotros están diciendo, oye, ¿qué querrá decir Dios? ¿Qué querrá Dios para nosotros? ¿Qué querrá Dios como iglesia? Y esos 40 días de oración, los comentarios que yo escucho son fenomenales de gente que está volteando su mirada hacia Dios. Cuando una iglesia hace eso, familia, como en Hechos 13:1 al 3, el Espíritu Santo habla. Y podemos esperar la voz del Espíritu entre nosotros. En Hechos 13:1 al 3 estaban adorando, ayunando, ministrando al Señor, y el Espíritu Santo les dijo, oigan, Pablo y Bernabé, los dos que llegaron aquí y han estado por un año compartiéndoles y enseñándoles, me los quiero llevar a otro lado, los voy a llevar en un viaje misionero. Y dijeron, órale, ¿sí? Pero es el Espíritu Santo. Ahora imagínate esa dinámica en una iglesia. O sea, yo honestamente, Oscar Suárez, no quisiera ser el pastor de la iglesia de Antioquía. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo viene y mete su patota, ¿sí? Y de repente me dice, oye, aquí tienes a Pablo y Bernabé, dos cuates súper valiosos, aquí los tienes, pero resulta que yo me los quiero llevar a otro lado. Y digo, no, espérate Dios, eso no, porque no nos funcionaría en nuestra estructura. Y el Espíritu Santo se carcajea, se ríe y se lleva a quien Él quiere llevarse. Esa es la dinámica de una iglesia de gracia, amigos. Abiertos a los dones del Espíritu, abiertos a la voz del Espíritu, a la guía del Espíritu Santo. Número 4,
Hechos 27 al 30. El profeta les dijo: va a haber una gran hambre, la cual sucedió en tiempos de Claudio. ¿Y qué crees que hicieron los discípulos? Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Familia, una iglesia de gracia nos va a hacer ser una iglesia generosa. O sea, el profeta les dijo y ellos automáticamente requieren una ofrenda, órale, para ayudar a nuestros hermanos necesitados de Jerusalén. Te digo una cosa, ¿cómo puedo decir? Una señal, tal vez es la palabra, de que la gracia de Dios ha penetrado en nuestros corazones, es nuestra generosidad y liberalidad. ¿Te acuerdas de Zaqueo, el chaparrito? El chaparrito que vivía, no vivía ahí, ya inventé yo algo. Ese día estaba arriba de un árbol. Yo ya casi estaba diciendo que era Tarzán de la selva. No, no era Tarzán de la selva. Ese día se subió a un árbol para poder ver a Jesús. No me crean todo lo que digo, ¿sale? Bueno, créanme la mayoría de lo que digo. Cuate está en el árbol y Jesús le dice: oye, chaparrito, bájate, voy a ir a cenar a tu casa. Y el cuate de un brinco, imagínate eso, llega y la casa está llena. Él era publicano, era cobrador de impuestos, ¿sí? Era, pues, no tenía la mejor reputación como persona, muy honesta, porque él había aprovechado la oportunidad de cobrar impuestos literalmente para robarle a sus paisanos, ¿sí? Y cuando están en la comida, dice: oye, Señor, yo quiero hacer algo, Señor, yo quiero hacer algo. La mitad de mis bienes lo quiero dar a los pobres. Dice Jesús: órale. Y no sé, dice Zaqueo, tal vez yo he defraudado a alguien, ¿sí? Cabe la posibilidad. De veras, esa actitud de Zaqueo es como la que a veces tenemos cuando decimos en público: oigan, si he ofendido a alguien. O sea, hello. O sea, ¿tú crees que la gente se va a levantar? Sí, Oscar, a mí me ofendiste. Ah, a mí también. Y por favor. Ok, entonces, no. Es como soltar algo ahí nada más, como para. Ya saben lo que estoy queriendo decir. Pero dice: ándale, cumplí el requisito. Leí al principio del año. No me acuerdo cómo decía, entonces no se los voy a platicar. Si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. La mitad de mis bienes para los pobres. Y en lo demás hago restitución. ¿Alguien se acuerda cuáles fueron las palabras de Jesús? ¿Qué? ¿Cómo, Leti? O sea, Jesús dijo: wow, este cuate algo ha entendido. Porque su primera reacción es generosidad y liberalidad. Y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Familia, amigos, seamos, persigamos, oremos por ser una iglesia de gracia, donde no haya condenación, donde nos sintamos libres en nuestra relación con Dios y por lo tanto no esclavicemos a nadie más para que cumpla reglas que Dios no está mandándole. Vivamos relaciones abiertas con aceptación y vulnerabilidad, ¿sí? Estemos abiertos a la guía y la voz del Espíritu Santo y convirtámonos en una iglesia generosa. Y te quiero decir algo: si todavía estás batallando en el área de tu generosidad, que si esto es mío, que si esto no es mío, déjame aclararte algo: nada es tuyo, ¿sí? Y que si debo de diezmar o no debo de diezmar. O sea, si estás batallando con eso, déjame decir una cosa: deja que penetre la gracia de Dios en tu vida, la cual te ha dado todo. Dice el apóstol Pablo a los romanos: si el Señor nos dio a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará con Él? ¿Qué? Todas las cosas. Y dice: no, pues que diezmen los ricos, ¿no? O que diezmen los pobres para que Dios les dé. Sí. Y repito mi teoría, nada más voy a aprovechar porque ya estoy aquí encarrilado y siempre que hablo de estas cosas, sí, yo ahí me voy y luego ya digo: ay, ¿para qué dije eso? Pero bueno, ya estoy aquí. O sea, mi teoría, mi definición del diezmo. ¿Qué quiere decir el diezmo? Si es esto, si es aquello, ¿sí? 10%. Móchate. Es todo lo que hay que decir. ¿Sale? Así de claro.
¿Sí? Así de claro. Caminemos en generosidad, familia. Caminemos en vulnerabilidad y aceptación. Caminemos en la libertad que el Espíritu Santo trae. Y caminemos en la libertad de la condenación que la sangre de Jesús ha provisto por nosotros al ser justificados por la fe en Cristo Jesús. Y vivamos eternamente agradecidos por cómo la gracia de Dios nos ha cautivado. Y que cuando llegue un Bernabé o un Juan o un Pedro o un Ramón o un Arturo a esta iglesia, puedan decir: vi las evidencias de la gracia de Dios. Amén. A eso estamos llamados, eso estamos orando, familia. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a tomar la Santa Cena con gratitud en todo esto. ¿Quieres cerrar tus ojos? Y si gustas puedes levantar tus manos. Y vamos a orar y decirle: Dios, haz de nuestra iglesia una iglesia de gracia. Que lo que prediquemos sea el mensaje de la gracia. Que nuestras buenas obras reflejen tu gracia. Que al estar abiertos a tu espíritu nos invada tu gracia, Señor. Que nuestra generosidad refleje tu gracia, todo lo que somos, Señor. Y gracias por hacernos vivir libres de condenación, Señor. Gracias, gracias por la libertad que es nuestra en Cristo Jesús. Gracias porque somos hijos y no esclavos. Y porque no permites que entre nosotros quedemos esclavizados, sino que preservemos la integridad del Evangelio para la gloria tuya, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.